a escuchar bien, pero quiero que sí tengan claro estas fechas. Vamos a tener 2 semanas de clase, que es la semana que hoy y la próxima, y en la tercera semana viene el segundo parcial, y es decir, sería el 28 de julio. Seguimos con clase el día 4, el día 11 y 18, y tenemos el último parcial el día 25 de julio. El proyecto es para el día 27 y necesito que a más tardar, hoy es miércoles, a más tardar el viernes, porque no están todos aquí y algunos pues no tienen servicio de internet, no sé, no les llega. Necesito que me confirmen, por favor, el compañero de grupo con el cual van a trabajar. Esas dos cositas. Bueno, entonces, cuando quedamos en paro, la temática que se iba a abordar no alcanzamos, yo se las colgué en plataforma, no sé si algunos alcanzaron a mirarla, por eso quería que la vieran, para que ustedes sacaran preguntas. Igual esta temática se empieza hoy, se culmina la próxima clase, entonces cualquier duda que quede o que puedan ustedes de pronto cuando se sientan, ahí en la diapositiva, en la parte final, encontramos unos ejercicios que ustedes pueden desarrollar para reforzar. Esos ejercicios están resueltos en la bibliografía que se les entregó y que hablan sobre Peralta. Están totalmente resueltos. Aunque hoy no vamos a abarcar todo el proceso, sí es bueno que vayan leyendo, porque entonces ya pueden ustedes venir con certeza, con preguntas, y ya empiezan a interactuar más con el docente, de tal manera que no sea solamente yo la que les esté diciendo definiciones o procedimientos, sino que ustedes, a manera de experiencia, con lo que ustedes estudien también, puedan aportar y enriquecer la clase. Entonces, siendo así, les puedo decir que el peralte es una forma que nosotros le realizamos a la carretera para mejorar las condiciones de seguridad en unas zonas que nosotros conocemos como curvas. En las curvas, si ustedes ponen atención, los que se transportan normalmente entre municipios y Sincelejo, cualquier carretera que ustedes vean, se pueden dar cuenta que al momento de que el vehículo llega a la curva, la carretera se inclina y el borde exterior queda totalmente elevado con respecto al borde interior. Queda algo así como lo que está aquí en la imagen, en donde tenemos que la carretera es esta que está inclinada. ¿Cierto? Entonces, esa sería nuestra carretera. Esa sería nuestra carretera. ¿Cómo? Miren que ustedes, el vehículo va a pasar por una zona que está totalmente inclinada. ¿Por qué nosotros complementamos los diseños horizontales de curvas circulares, curvas espirales, con un peralte? Porque esto nos garantiza más la seguridad. Al momento de nosotros tener esos giros, el vehículo empieza a experimentar diferentes fuerzas. La fuerza de la gravedad, la fuerza centrífuga, todo lo que interviene en un objeto normal al momento de desplazarse y que tome unos giros como los que se producen en una curva. Entonces, yo puedo contrarrestar todas esas fuerzas que se producen de diferentes formas. ¿Cómo lo hago yo? Puedo hacerlo de manera natural. ¿Con qué? Con la fricción. ¿Por qué la llamo natural? Porque es lo que se produce normalmente cuando la llanta del vehículo toca la carretera. Como son diferentes superficies, la llanta está hecha en un material y la carretera pues es otro tipo de material, cada uno con unas características diferentes, eso va a producir una fricción. Esa fricción va a ser mayor o menor dependiendo el estado de la superficie que están en contacto, es decir, la superficie de rodadura y la superficie de la llanta. Ustedes saben que las llantas, no todos los vehículos pues tienen unas mismas características, algunas están nuevas, unas ya tienen un cierto uso y otras están totalmente lisas. Entonces, dependiendo de las características de esa llanta, cómo se encuentra al momento de transitar, pues así va a ser la calidad de la fricción que desarrolle y que le va a permitir mantenerse de manera segura en su tránsito por la carretera. Además,
También se debe tener en cuenta las velocidades que desarrollan los vehículos, la presión que tienen esas llantas, la presión de inflado y muchas otras características como el estado del vehículo, las condiciones del conductor, todo lo que ustedes puedan añadirle al momento de ustedes conducir un vehículo. Pero como eso tiene muchas variantes, como les mencionaba, hay una forma de garantizar de manera más práctica y más segura a nivel de diseño lo que es el buen funcionamiento de la curva con respecto al uso del conductor en el vehículo que va transitando por esa curva. Entonces, ¿qué hago yo como diseñador? ¿Qué le puedo yo ofrecer para una mayor seguridad? Realizando una transición de peralte, que no es otra cosa que elevar el borde exterior, es decir, el borde que está acá, el que queda a la derecha. Ustedes siempre van por el carril de la derecha, entonces ese borde es el que se va a eliminar, va a subir, va a estar siempre más elevado y va a estar más elevado con respecto a ¿cuál? Al borde interior. Recuerden que la carretera yo la puedo dividir por un eje, es decir, un carril queda de un lado, otro carril queda del otro lado y generalmente en carreteras de dos sentidos, un carril para cada sentido, cada vehículo. Entonces, aquí tenemos la convención o los símbolos de cómo son, de acuerdo a cómo está la inclinación de esos bordes de los carriles. Entonces, si está por debajo de la línea horizontal, son negativos. Estas inclinaciones que están así se conocen como bombeo o pueden ser también que están al inicio del peralte, se conocen como bombeo. Pero cuando yo voy a llegar al peralte normal que yo estoy buscando para lograr esa buen tránsito del vehículo, yo debo llegar a una condición que está así, es decir, que está inclinada. Es decir, que va a haber un carril que está positivo y va a haber un carril que está negativo. Siempre que estemos desarrollando peralte, al momento de tener peralte máximo, vamos a tener un carril positivo y vamos a tener un carril negativo. Entonces, podemos ver que yo les he estado hablando de dos conceptos, peralte y bombeo. El bombeo es la inclinación normal que tiene la carretera desde el eje hacia los bordes, que queda de una forma como esta, es decir, desde aquí hacia acá. Esta es la forma más normal. Hay unos bombeos invertidos, pero generalmente siempre está hacia los lados, sobre todo en carreteras rurales, y se va a dar en tramos rectos, es decir, donde está la calzada sin curvas, sin ningún problema. Cuando ya hablamos de los tramos curvos, vamos a estar hablando entonces de peralte. Entonces hay que diferenciar que aunque ambos son una serie de movimientos que sufre la carretera, unos desniveles, porque la carretera no está totalmente horizontal, cuando solamente tenemos esa inclinación hacia los lados y que se realizan tramos rectos, se conoce como bombeo. Y cuando hablamos de situaciones de cambio de inclinación, tanto del borde interno como del borde externo, y que están asociados a curvas, se va a conocer como peralte. Los bombeos están del orden del 2 al 4%. Eso hay una tabla del manual que ya necesito que ustedes vayan sacando del libro o del manual, por donde ustedes la tengan, para que ese día la tengan a la mano. Cuando veamos el ejercicio más tarde, vamos a darnos cuenta que para los ejercicios de peralte necesitamos varias tablas. Algunas ya las tenemos, algunas pues los que no las han conseguido todavía, pues hay que sencillamente entrar al manual o a los libros de la biografía y tenerlo a la mano al momento de... Yo les aconsejo que lo tengan en físico porque en el momento de que ustedes estén en un parcial, los nervios, de pronto el corre, que siempre amerita, que estoy haciendo, que estoy trabajando, estar buscando en internet la información a veces pues lo enreda y puede traer pues entonces condiciones que hacen que pierdan tiempo. Si ustedes tienen sus tablas en una hojita que apenas mirarla y la tienen ahí a la mano, pues yo les recomiendo esa parte. Pero ya cada quien pues trabaja como le parezca mejor
o las condiciones que tenga. Es solamente una recomendación. Bueno, entonces, el peralte, ¿qué me permite a mí el peralte? Que cuando yo hago esa inclinación, aumento ese carril, lo elevo, yo estoy garantizando que las velocidades que desarrollen los vehículos puedan ser iguales a las velocidades específicas de ese elemento. Es decir, que el vehículo va a poder entrar a esa curva y de seguir con la velocidad con la cual estaba programada a desarrollarse. Además, aquellos vehículos que de pronto vengan a velocidades menores no van a sufrir volcamientos ni van a tener problemas porque también van a poder hacer su desarrollo con seguridad. Recuerden que los vehículos que van a tener mayor problema pues son aquellos vehículos grandes cargados que de pronto con la inclinación pueden perder el equilibrio y pueden volcarse. Entonces esos son los que vamos a tener mayor cuidado y que no tendrían ningún problema con estos peraltes. Cumpliendo, claro está, con unos radios mínimos y unas velocidades, porque no podemos hacer peraltes para cualquier curva, no. Debemos seguir unas indicaciones, unos valores mínimos de acuerdo a la norma y con esos valores mínimos es que vamos a trabajar. Entonces, como son unos valores mínimos, vamos a tener entonces que el primer valor que yo necesito considerar es el radio mínimo absoluto. Miren que me están diciendo mínimo. Recordemos que muchos todavía la palabra mínimo los confunde. Cuando a mí me dicen mínimo es el valor más pequeño que yo puedo tener. Si a ti te dicen la cédula te la entregan mínimo a los 18 años, si usted va a los 12, pues no se la van a entregar. ¿Ya? Tiene que cumplir mínimo tener 18 años. Entonces, si a ti te dicen tienes que diseñar esta curva mínimo con 200 metros, no puedes hacerla con 50. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la norma, el valor mínimo. El valor mínimo no es consecuencia de que sea el único valor a tomar dentro de un diseño. Simplemente nos está dando una orientación de cómo puedo yo de manera básica cumplir con ciertas condiciones de un diseño. Pero si yo puedo mejorar mi diseño, con unas características más adecuadas que me favorezcan la seguridad y la comodidad, la estética y todas las condiciones que hemos estado viendo, pues mucho mejor. El radio mínimo está dado por la fórmula que está en la parte de abajo, que es esta. Esta fórmula me indica a mí que yo necesito 3 elementos para poder hallar un radio mínimo en una curva. ¿Qué necesito? La velocidad con la cual va a tomarse esa curva, es decir, con qué velocidad voy a diseñar esa curva circular. Además, necesito saber qué peralte va a tener esa curva y la fricción transversal máxima que se va a generar ahí. Entonces, con estos 3 valores, velocidad, peralte y coeficiente de fricción, yo puedo obtener cuál es el mínimo radio necesario para esa curva. El manual ya ha establecido una tabla para ese coeficiente de fricción transversal, que en este caso es un coeficiente de transversal máximo. Listo, aquí están todos los valores para las velocidades específicas de la curva circular. Esta que está aquí va desde 20 a 130 y abajo podemos encontrar cualquiera de esos coeficientes. Por ejemplo, si yo tengo aquí una carretera de 40, yo tengo entonces que mi coeficiente de fricción transversal máximo va a ser 0.23. Y así sucesivamente podemos hacerlo para cualquiera de los datos que estén ahí. Cualquiera de las velocidades yo le puedo encontrar el coeficiente. Entonces, como necesito 3 datos, coeficiente de fricción, peralte y velocidad, y lógicamente velocidad es uno de los primeros datos que conozco, porque va a depender de lo que yo necesito en la vía y qué características le voy a dar, yo necesito entonces conocer o hallar cuál debe ser el peralte para poder desarrollar esa velocidad
y además de eso me permite entonces conocer el radio mínimo que me exige la norma para poder cumplir con esos 3 casos. Entonces miramos varias cosas. Para yo poder saber cuál es el peralte máximo, tenemos 2 condiciones. El caso A es el que aplica para carreteras primarias y secundarias. Y el caso B es el que aplica para carreteras terciarias. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el valor de 8% para carreteras primarias y secundarias. Y que ese valor ha sido disminuido para carreteras terciarias. ¿Por qué? Primero por las condiciones de la vía y también porque sobre todo en terrenos montañosos y escarpados los espacios pues son más reducidos y entre mayor tengamos el peralte, pues mayor espacio vamos a necesitar para desarrollar esa transición de peralte. Entonces, las más exigentes, es decir, acá podemos llegar hasta un valor del 8% y este puede llegar máximo hasta el 6%. Independientemente de la carretera, con ambas lo que se busca es que se tenga una seguridad al momento de transitar y que se cuiden a todos esos vehículos que van por la carretera, que aunque tengan velocidades menores, aunque tengan probabilidades o potencial de volcamiento, ellos puedan desarrollarse, conducirse y pasar las curvas sin ningún accidente, sin ningún volcamiento, sin ningún problema al momento de transitar por la carretera. Entonces, todos están buscando el mismo objetivo, que ayudarle al conductor, al vehículo, a contrarrestar todas esas fuerzas que actúan al momento de hacer ese tránsito por un tramo curvo. Porque recordemos que en los tramos rectos no vamos a estar necesitando este peralte. Entonces, estamos hablando de que vamos a tener unos radios mínimos. Estos radios mínimos se van a dar para los 2 casos que les acabo de mencionar. Para el caso A, que era el caso de las carreteras primarias y secundarias, y para el caso B, que es el de las carreteras terciarias. Empezamos con el caso de las carreteras primarias. La fórmula de radio mínimo implicaba conocer un peralte, un coeficiente y una velocidad. Estos eran los 3 datos que yo necesito. ¿Para qué? Para poder nosotros poder encontrar el radio mínimo. ¿Qué hago yo? Solamente reemplazo en la fórmula y hallo ese valor. En la parte izquierda está el valor calculado, en la parte derecha está un valor redondeado. En este caso se llama radio mínimo porque estamos hablando de que el peralte que se utiliza en todos los casos es peralte máximo. Aquí hay una relación que se da y que se cumple para cualquier velocidad y para cualquier tipo de carretera, y es que cada vez que usted en la fórmula de radio coloque peralte máximo, entonces el radio va a ser un radio mínimo. Por eso todos estos radios que están aquí en la tabla, al haber sido evaluados todos con el peralte máximo, todos son mínimos. Si yo quisiera saber para una curva en la cual la velocidad es de 80, el peralte es de 8 y la fricción es de 0.14, yo encuentro que el radio mínimo que yo debo utilizar es 229 metros. ¿Qué significa mínimo? Yo puedo tener 230, 240, 250, 500, puedo tener valores por encima de eso. Pero me están diciendo que yo para poder diseñar esa curva en esas condiciones, el radio que mínimo debo tener es 229. Si yo empiezo a aumentar los radios, pues lógicamente puedo mejorar ciertas condiciones y puedo estar cambiando entonces el valor del peralte. Puedo cambiar el valor del peralte porque le estoy dando mejores condiciones.
Aquí solamente está un valor que es para los mínimos. Entonces voy a mostrarles seguidamente una tabla que nos muestra valores de peralte que van desde 1.5 hasta 8%. En esa tabla, la última casilla recopila todos estos valores que están aquí. ¿Para qué? Para peraltes máximos. Vamos a guardarnos en la memoria para velocidad específica de 80, miren que nos dio 229 y la vamos a corroborar ahora en la tabla siguiente. Voy acá. Entonces miren que acá tenemos velocidad de 80 es esta casilla que está aquí. Si yo me voy a peralte del 8%, que es la última línea de la tabla, ustedes se pueden dar cuenta que aquí está 229. 229. Entonces, ahí podemos nosotros tener la relación de la tabla anterior que solamente aplicaba para peralte máximo, pero además también tenemos un desglose que va hasta 1.5%. Analicemos cómo es el comportamiento de estos valores aquí. Vamos a mirar qué pasa si para esta misma vía que tiene esta curva con el que va a desarrollar una velocidad de 80, yo no utilizo un radio de 229, sino que utilizo uno de 400, este que está aquí. Entonces, si yo me voy hacia la izquierda, aquí está, aquí encontraría que si yo aumento el radio a 400, yo podría entonces disminuir mi peralte a 6.6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo unas condiciones de radio mayor. Si yo me voy a un radio de 1620, entonces yo tendría que mi peralte es 2.2. ¿Qué conclusión podemos tener? Que a medida que aumenta el radio, tendríamos mayores posibilidades de disminuir el peralte. Y eso también significa que pues, los cambios no van a ser tan bruscos, porque no vamos a ver carriles tan elevados. Sin embargo, yo no puedo estar incluyendo estos radios con valores tan altos en cualquier momento, porque aumentar los radios de 200 a 2440, por ejemplo, que es este, significa que yo necesito un gran espacio para poder hacer una curvatura de esta forma. Entonces, hay que hacer una combinación de dos aspectos. Primero, cumplir la norma, es decir, estar por encima del valor mínimo o mínimo tener ese valor que recomienda como valor mínimo, ¿ya? Y si yo voy a tener valores por encima, pues debo ver que los pueda desarrollar en el espacio que tengo disponible, donde estoy trazando la vía ya cuando voy a campo, no en el papel, porque al papel le cabe todo, pero cuando yo voy a campo, de pronto los espacios que yo deseo ya son de propiedad privada y yo no puedo llegar a una parte a tumbar una casa, a tumbar un edificio, o a tumbar un parque o meterme en zonas que no son de intervención de la carretera. Entonces yo debo saber con un levantamiento topográfico cuáles son mis espacios disponibles y cuáles son los radios que pueden encajar en mi diseño y buscar siempre pues tener una compensación entre el mínimo y lo que yo puedo colocar. Como ustedes pueden ver, no todos los peraltes pues están incluidos en esa tabla. Es una tabla que solamente implica peraltes cada punto 2. Los peraltes que no estén ahí o los radios que no estén aquí, yo los puedo conseguir de la manera de interpolación. ¿Por qué? Porque yo no voy a colocar de pronto un radio de 611. Yo voy a colocarlo de 600 o 620 o 610. Entonces, ¿qué hago yo cuando yo voy a utilizar un radio que no está dentro de ninguno de esta tabla? Lo único que yo tengo, por lo menos, si yo voy a utilizar aquí en este caso, aquí está 645 y 682, yo voy a usar 660. Entonces ya yo sé que 660 está entre estos dos valores. Y busco acá que entonces debe estar entre 4.6 y 4.8. Se hace una pequeña interpolación y se consigue el valor.
Deben tener en cuenta que el rango es entre 4.6 y 4.8. No te puede dar 5, no te puede dar 4.1, no te puede dar 4.2, porque el número está entre esos dos valores. Es lo único que deben ustedes mirar, que no vayan a colocar valores por fuera de rango, porque el número está aquí entre estos dos, por lo tanto el peralte también queda entre esos dos valores. De esta manera ustedes pueden utilizar cualquier radio y cuando no se encuentre el radio dentro de la tabla, puedo calcular el peralte ya no de manera directa, sino a través de una interpolación. Así como tenemos estas dos tablas, esta que me hablaba del radio mínimo y esta como una tabla resumen en donde tenemos todos los porcentajes de peralte y todas las velocidades y todos los valores de radio, podríamos entonces nosotros también tener una tabla para el segundo concepto, que era el de carreteras terciarias. Entonces miremos qué pasa con las carreteras terciarias. Miren que la tablita es un poco más corta por las velocidades que se desarrollan en estas carreteras y aquí efectivamente hemos utilizado el valor de peralte máximo aplicado para este tipo de carreteras que habíamos dicho que era del orden del 6%. Aquí tenemos entonces nuevamente velocidad específica, peralte y fricción. Los tres componentes se reemplazan en la fórmula y obtenemos el valor de radio mínimo calculado, este que está aquí. Si ustedes comparan tanto la tabla de carreteras primarias y carreteras secundarias, y la comparan con esta, la mayoría de los números son bastante aproximados al valor calculado. El único que difiere un poco es este primero, que va de 7.7 a 15, ¿cierto? Es el único, los demás son muy parecidos. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque estamos hablando del caso más pequeño y no es recomendable hacer curvas con este tipo de radio. Entonces te están diciendo que lo mínimo en este caso es un valor de 15 y si ustedes pueden ver acá en la parte de abajo nos están dando el manual del INVIA, nos está dando una recomendación de por qué se hace así y es para entonces suministrar a los vehículos condiciones de desplazamiento cómodas en aras de permitir giros sin requerir cambios muy fuertes de velocidad, ya que este radio que tenemos acá de 7.7 es muy pequeño. Lo que haría es que el tránsito pues ya no se haga de una manera tan cómoda y que efectivamente la velocidad se vea afectada al momento de tomar esta curva. Si yo fuera a tomar una velocidad de 50, yo busco aquí y me diría que mi radio mínimo es 79. Busquemos ahora en la tablita que me hace el resumen de las carreteras terciarias, a ver qué dice para velocidad de 50, a ver si coincide con 79. Entonces aquí tenemos velocidad de 50 y si yo me voy a radio a peralte máximo que es del 6, observo que tenemos efectivamente un radio de 79. Por lo tanto, este último renglón que está aquí corresponde a cada uno de los 5 elementos que están hallados en esta tabla de acá. Por lo tanto, podemos quedarnos con esta tablita que está acá, que resume tanto la tabla anterior como la tabla que tenemos. Esta comprende las dos informaciones. De igual forma, como pasa en carreteras primarias y secundarias, tendríamos que si yo quiero hallar, por ejemplo, el peralte para un radio de 210, simplemente voy hacia acá y encuentro que el peralte es 4.4. Si yo quisiera hacerlo para 500, para un radio de 500, ya yo me doy cuenta que 500 no está dentro del listado que me ofrece la tabla. ¿Quedaría dónde? Aquí, entre 488 y 540. Por lo tanto, el peralte quedaría entre 2.6 y 2.8 y tocaría ¿qué? Interpolar. Siempre que no esté el valor de el radio dentro de la tabla, toca hacer
una interpolación. Siempre va a tocar hacer una interpolación. Si está directamente, simplemente me voy hacia la izquierda y encuentro el valor de Peralta. Si analizamos nuevamente cómo cambian los peraltes con respecto al radio, nos damos cuenta que también a medida que los radios van aumentando, también vamos a tener una disminución del peralte. De igual forma, como allá miramos los espacios y todo lo que podamos desarrollar en las carreteras terciarias, que como había dicho, son las que tienen mayor problema con los terrenos y con los espacios que manejan, pues con mayor razón debemos saber si esos radios grandes los podemos utilizar o no. Preguntas hasta acá, por favor. Preguntas. Ninguna persona. Bueno, listo. Bueno, entonces continuamos. Estamos hablando de que tenemos que cambiar ciertas condiciones de la vía, que vamos a pasar de bombeo, que vamos a llegar a un peralte, que ese peralte puede cambiar, que los radios pueden cambiar. Y lo que vamos a buscar en el siguiente paso es cómo llegar a realizar esa transición de peralte. Cómo realizar la transición de peralte. Ahora, ¿a qué se le llama transición de peralte? Si el peralte es esa inclinación que sufre la carretera, en donde un borde se eleva para poder contrarrestar las fuerzas que intervienen en el vehículo, ¿qué es la transición? Pues la palabra transición viene como ese proceso de llevar de una parte a otra, es decir, de manera gradual y que se vea en lo menor posible afectado las condiciones que trae un vehículo cuando viene de su recta, es decir, de su tangente, en sus condiciones más sencillas que podríamos hablar dentro del diseño. Entonces, en este caso, como vamos a pasar de un bombeo, que es la inclinación que la carretera tiene en recta, y vamos a llegar a una inclinación de ese carril para poder llegar al peralte, entonces debemos tener un espacio, un recorrido en la carretera, una distancia en la cual de manera progresiva y sin que se vea afectado la comodidad la comodidad del vehículo, se logre pasar de un estado a otro, es decir, de bombeo a peralte. Eso se puede hacer tanto en curvas espirales como en curvas circulares. ¿Dónde lo vamos a hacer nosotros en las curvas espirales? ¿En qué nos vamos a apoyar? Nos vamos a apoyar en los elementos de la curva espiral. Recordemos que la curva espiral es espiral, círculo espiral y espiral, espiral. Estas son las dos. Entonces, cuando tenemos el primer caso, nos vamos a apoyar en esta espiral y en esta espiral. En esas espirales es donde vamos a desarrollar la transición de peralte. La curva circular no la vamos a tocar. Ahí vamos a tener peralte máximo y lo vamos a verificar en los próximos diagramas. Cuando tenemos espiral, espiral, lo vamos a hacer también en cada una de las espirales que tenga esa curva. En las curvas circulares vamos a tener dos casos también, que ahora más adelante les voy a explicar bien en qué consisten esos dos casos, porque lo que pasa es que en las curvas circulares pues no tenemos esas espirales que nos podrían ayudar a realizar la transición. Al solo tener la curva circular, nos toca apoyarnos en la parte de recta que viene antes y después de la curva. Es decir, que vamos a estar utilizando espacios que no son propiamente incluidos desde el PC al PT, que es la curva, sino que también vamos a tener un desarrollo de peralte por fuera de la curva. Estos dos casos los voy a tocar ahora uno por uno. Ahora los miramos. Estos tres diagramas que tenemos acá corresponden a las tres diferentes formas de transitar el peralte. Cuando yo hablo de que vamos a hacer la transición de peralte, yo puedo tener siempre en cuenta
el punto de referencia sobre el cual yo estoy moviendo los dos carriles. El primer caso es cuando tenemos la rotación a partir del eje. Este es el caso que vamos a estar nosotros utilizando, es el más utilizado, el más sencillo, porque nos muestra una simetría desde el eje y los dos carriles a los lados. Entonces, este punto que estoy señalando aquí en rosado es inamovible, es decir, ese siempre permanece en el mismo lugar. Los que se están moviendo, pues son los bordes internos y externos para poder llegar a la situación de peralte máximo. Esta posición A comienza con cuando la carretera tiene bombeo negativo del lado izquierdo y bombeo negativo del lado derecho. Es decir, que es el punto último de la recta. Sí venía en recta y ese es el último punto donde conseguimos el bombeo. A partir de este punto donde se inicia la transición, yo tengo que buscar que el carril este izquierdo, que es el que se va a elevar, empiece a hacer un recorrido hacia arriba, porque para poder elevarse él tiene que empezar a subir. ¿Cuál es el primer paso? O paulatinamente, progresivamente, ¿a dónde tiene que llegar? Venir desde menos B y convertirse en cero. Es decir, se pone totalmente horizontal, no hay ninguna inclinación. Luego, debe convertirse de cero a bombeo positivo. Y luego de bombeo positivo llega hasta peralte máximo. Peralte máximo. Entonces, lo que tenemos acá del lado derecho, vemos que este valor, ese valor que sigue aquí y este valor que sigue acá, si ustedes se dan cuenta, está igual. ¿Por qué? Porque en esos momentos, en esas tres primeras situaciones donde se está realizando la transición, el carril que se está moviendo es el izquierdo, es el que nosotros queremos que vaya buscando simetría con el lado derecho. En este momento, en la posición C, es cuando encontramos esa simetría. ¿Por qué? Porque el carril izquierdo tiene bombeo positivo y el carril derecho tiene bombeo negativo, pero tienen el mismo valor. Es decir, que tienen la misma inclinación. Por lo tanto, la inclinación se ve homogénea desde un borde hasta el otro borde, pasando por el eje. Cuando yo logro que estén en esta forma, que tengan la misma inclinación, pero una positiva y una negativa, yo puedo seguir aumentando la rotación de tal manera de pasar de bombeo hasta llegar a peralte máxima, donde la inclinación pues va a ser mayor que ese bombeo. Acá abajo pues tienen la recopilación de las 4 posiciones. Las dos figuras del centro y de la derecha muestran estos puntos que les voy a señalar acá ahora, muestran dónde estaría ubicado el punto que no se va a mover, estos puntos que yo estoy aquí colocando. Listo, estos serían los puntos. Entonces, hay rotación con respecto al eje, rotación con respecto al borde interno y rotación con respecto al borde externo. Si ustedes analizan cada una de las posiciones A, B y C, en todas se da lo mismo. Se va a inclinar, se va a elevar el mismo carril y se va a tener los mismos valores. ¿Qué es lo que cambia? El punto donde yo recopilo toda la información o de donde yo estoy mirando esas diferencias de nivel. El punto donde lo estoy mirando aquí es el centro, acá es el punto del borde interno y este es el borde externo. Por lo tanto, miren que los diagramas en conjunto empiezan a cambiar. Si ustedes se dan cuenta, este primero es el más sencillo. Pero todos están aplicando la misma forma. En todos empezamos con bombeo y terminamos con peralte máximo. Miren que aquí abajo se los digo, el primero es el sistema más armonioso y con menos distorsión de los bordes de la calzada. Y es el de más fácil entendimiento para ustedes si empiezan a analizar el peralte de manera gráfica. Entonces, para poder hacer esa transición de peralte, yo necesito
calcular unas distancias, porque hemos dicho que ese proceso se va a realizar de manera progresiva, no se va a hacer de manera abrupta. Es decir, no vas a pasar de un bombeo igual a 2 a un peralte de 8, no se puede. Se tiene que hacer de manera progresiva. Para eso yo necesito saber cuál es la longitud de transición de peralte. Entonces aquí vamos a necesitar, y esto va a ser igual a LT. Miren que estoy escribiendo mayúscula, ¿ya? Y esa longitud de transición va a ser la distancia en la cual yo voy a efectuar el cambio desde el bombeo hasta peralte máximo. Esta distancia la voy a subdividir en dos distancias. Una que se va a llamar transición del bombeo o longitud de aplanamiento y la voy a conocer como N. Y dos, la transición del peralte o longitud de transición, que va a ser la distancia que se necesita desde cuando está el carril en cero inclinación hasta llegar al peralte máximo. Y esto se va a conocer como L sub T. La suma de estos dos valores me da a mí la distancia L sub T final. Listo, entonces miremos cómo puedo yo hallar entonces este valor de n y este valor de t. ¿Cómo voy yo interpretando esa parte? Entonces aquí debemos retomar con un concepto que ya habíamos utilizado, que era el de m, que era la diferencia relativa entre la inclinación del eje longitudinal de la calzada y los bordes de la misma. Esta m nosotros la vinimos utilizando con una tabla. Ustedes saben que ya el manual nos da una tabla en donde podemos hallar un M máximo y un M mínimo. Lo estuvimos utilizando para hallar las longitudes de las espirales de acuerdo a ciertos criterios y allá teníamos el criterio de peralte. Les recuerdo que cuando uno va a hacer peralte, ya el diseño horizontal de la curva circular o espiralizada ya está hecho. Los diseños deben ser consistentes, es decir, que si usted ya tomó una decisión y diseñó la primera parte con ciertas características, no puede hallar el peralte con unas condiciones totalmente ajenas porque no le va a coincidir. Si usted va a cambiar, no, que yo estaba diseñando para velocidad de 50 y ahora voy a poner de 80, le toca diseñar desde cero, es decir, volver a hacer la curva nuevamente y entonces ahí sí entrar a hacer peralte. Entonces el diseño debe ser consistente, es decir, las decisiones que ya se tomaron, si usted ya diseñó la curva y ya la va a dejar así, el peralte está amarrado a las decisiones que ya tomó. Por lo tanto, cuando hablamos de peralte, en el caso de las espiralizadas, que era el concepto que teníamos, un concepto de peralte para hallar la longitud de la espiral más adecuada, teníamos un rango, el valor mínimo y el valor máximo. Ese valor mínimo nos servía a nosotros para hallar la longitud de la espiral. Recuerden que así lo hicimos. Y yo les decía en su momento que quedaba un valor de M máximo y que iba a ser necesario que lo tuviéramos en cuenta para peralte. ¿Por qué? Porque el peralte, independientemente si la longitud de la espiral está dentro del rango de peralte o está por fuera, ese máximo sí lo debe cumplir acá en peralte. ¿Por qué? Porque el peralte me dice a mí que yo para desarrollar el peralte mínimo necesito, por decir, 10 metros y máximo necesito 50, es decir, debo hacerlo en ese rango, el peralte. Si yo tengo una longitud de espiral más grande, tengo una sección que me sobra, que ya esa sección quedaría con peralte máximo, pero yo no me puedo pasar del máximo para desarrollar el peralte. Entonces miremos que esta fórmula era la que utilizábamos. M es igual a A, que es el ancho del carril, E es el valor de peralte y L sub T es la longitud de transición de peralte. Aquí está la tablita que habíamos manejado. Aquí tenemos
las velocidades específicas, los máximos y los mínimos de este valor de m. Recuerden que el mínimo es un único valor, que es 0.1 por el carril, y que la máxima sí va a depender de los porcentajes de las características de la velocidad. Es decir, a medida que va aumentando o disminuyendo, pues acá vamos a tener unos valores diferentes. La mínima solamente va a depender del ancho del carril. Entonces miremos esta gráfica. Esta es una gráfica general, no se dice ahí de qué tipo de curva es simplemente una gráfica general de Peralte, en el cual yo les estoy mostrando cómo se grafica o cómo es la forma de representar el cambio de elevación de los bordes de una carretera con respecto a esa transición de Peralte que se está dando. Entonces, en este caso vamos a hablar del primero de los términos que necesitamos hallar, que es la transición del bombeo, que no es otra cosa que el valor de n. Entonces, miremos lo que tenemos aquí. En este caso, ¿cómo interpreto yo esta gráfica? Miren que aquí tenemos una línea que me representa el borde externo, otra línea que me representa el borde interno. Tengo un valor de Peralte máximo en la mitad y tengo dos elementos que son L sub T y N. Tengo esto. Estos dos elementos, y acá también hay otro N y son los mismos que están acá. Es decir, que lo que se repite de un lado, lo que está de un lado se repite del otro lado, teniendo en este caso, pues una simetría en la transición de Peralte. Entonces miremos qué podemos sacar o de dónde podemos sacar la definición de n. Si yo tomo este triángulo, si yo tomo ese triángulo que está ahí, la base, es decir, desde este punto hasta este punto, ¿cuánto vale? Esta distancia que está aquí. Es decir, que es LT. Si yo tomo este triangulito que está aquí chiquitico, que lo voy a rellenar, este triangulito que está aquí, ¿cuál es la base del triángulo que está rellenito? Sería entonces el valor de n. Entonces yo puedo decir que LT, que es toda esta base, esa n, como esta altura que está aquí, que viene siendo el Peralte máximo, que es esta que está aquí, es igual a esta altura que está acá, que viene siendo igual a ¿qué? Al bombeo. Entonces aquí tengo el bombeo. Recuerden que este triangulito que está relleno es igual a este triangulito que está acá. Son los mismos. ¿Por qué? Porque esta base de aquí es n y esta base de aquí es n. Esta alturita de aquí es bombeo y esta alturita de acá también es bombeo. Entonces son dos triángulos iguales y estos dos triángulos de acá son semejantes. Entonces aquí tendríamos la primera definición de n. N es igual a B por LT sobre E. Con esta fórmula podemos hallar la primera distancia que conforman la longitud de transición y que se resume en esto que está acá. B por LT sobre E. Además de esta fórmula también tenemos esta en donde en vez de utilizar LT utilizamos el carril y en vez de utilizar el Peralte usamos el valor de M. Con este M debemos tener cuidado, y lo van a ver en el ejemplo que vamos a desarrollar, que este M no necesariamente cuando yo voy a hallar N voy a incluir el valor de M máximo o el valor de M mínimo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a escoger LT que no son ni el mínimo ni el máximo, sino un valor intermedio. Ya cuando venga el ejemplo, pues vamos a clarificar esta parte. Entonces, estas serían las dos formulaciones que me permiten a mí calcular el valor de n. Cualquiera de las dos son efectivas y te va a generar el mismo
la misma respuesta, el mismo resultado, porque son afín con cada uno de los conceptos que se están tocando. No importa con cuál le ingrese, pero debe dar. Si a usted le da un valor diferente, lo más seguro es que tiene algún valor erróneo. Y se debe revisar los datos. Entonces, para poder tener la longitud de transición completa, debemos hallar la transición del peralte, que es el L sub T. Es el L sub T. Entonces, en este caso, el L sub T, ya nosotros lo hayamos estado trabajando, y es igual a el carril por E sobre M. Y aquí es la misma fórmula de M, pero entonces aquí despejas el LT y la vuelves a reconstruir. Es la misma fórmula de M. Acá abajito hago referencia a lo que les venía diciendo, que no necesariamente el LT tiene que ser igual al LE. Muchas veces la espiral es mucho más grande que la longitud de transición de peralte. ¿Por qué? Porque está por fuera del rango de peralte. Para poder cumplir con los criterios que habíamos analizado, entonces se debe cumplir con todos los criterios, incluido el de peralte, y a veces estamos por fuera del rango. Pero eso no implica que la longitud de la espiral esté mala o que no se pueda desarrollar peralte. Las dos cosas son consistentes. La longitud de la espiral está adecuada y el peralte se puede desarrollar sin ninguna dificultad. Simplemente va a sobrar un espacio de la longitud de la espiral que ustedes van a aprovecharla para que ese espacio quede con peralte completo. Entonces, ahora sí vamos a empezar a analizar las gráficas, ya no de manera general, sino específico para cada una de las curvas. Entonces, la primera que está ahí es la curva espiral, círculo espiral, es la gráfica que está aquí a la izquierda, esta que está acá, esa gráfica, y tenemos aquí, podemos observar que está el punto TE, el punto EC, el punto CE y el punto ET. Entonces, con esos elementos ya yo puedo saber que es espiral, círculo, espiral. Espiral, círculo, espiral. ¿Qué podemos ver nosotros en esta gráfica? Vamos a analizarlo. Esta gráfica tiene tres líneas. Una línea que la voy a colocar de verde. Esta línea es la que está aquí. Esa línea sería el eje. Es el eje, es como si ustedes tuvieran un plano cartesiano, ese es el eje horizontal, hacia arriba queda lo positivo, hacia abajo queda lo negativo, y yo empiezo a subir de acuerdo a la cantidad 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como estamos hablando que el peralte máximo es de 8, entonces llegaría hasta 8 en carreteras primarias y secundarias, o hasta 6 en carreteras terciarias. Eso sería la idea de qué tanto sube hacia la parte superior de la línea horizontal con respecto a donde empieza. Miren que donde empezamos nosotros, yo voy a colocar de dos colores cada uno de esos bordes. Voy a colocar de color como naranja el borde externo. Él viene con un bombeo en recta, menos B, y hasta aquí todo esto es recta. Es decir, aquí puede haber una distancia corta, larga, esto es recta. Este es el último punto de la recta donde hay bombeo. ¿Por qué? Porque aquí empieza el peralte. Luego de que yo tengo este borde externo, como ese es el que se va a elevar, dijimos que el primer paso es donde es el último punto de bombeo. El segundo punto donde hay un cambio de peralte es este. Aquí, ¿qué pasa? Estoy tocando la línea verde, por lo tanto, ahí estoy cortando el eje, que significaría que ese valor ahí es 0. Para yo poder pasar de negativo a positivo, tengo que pasar en algún momento por 0. Y ahí tenemos el carril totalmente con una inclinación igual al 0%.
En este punto, yo tendría entonces un bombeo igual al valor del bombeo con el que se esté trabajando, que dijimos que puede tener varios valores. Y de acá yo empiezo a subir hasta peralte máximo. Recuerden que este peralte de aquí es el peralte máximo, que no tiene que ser necesariamente 8%, porque nos dimos cuenta que es el peralte máximo de la curva, más no de todas las carreteras, porque uno diseña para la curva específica que yo quiero conocer su peralte. Entonces, cada curva va a tener su propio peralte máximo. Como llegué a peralte máximo, aquí va a haber toda la curva circular, L sub C, va a estar con peralte máximo, todo este trayecto. Luego, de la misma forma como yo logré esta transición, también tengo que salir de ella para volver otra vez a bombeo. ¿Qué hago? Llego desde peralte máximo hasta bombeo positivo. Desde bombeo positivo a 0, desde 0 a bombeo negativo, y la recta sigue con bombeo negativo. ¿Ya? Entonces miren que ese borde externo, ese es el comportamiento del borde externo. Ahora voy a colocar con otro color cómo es el comportamiento de el borde interno. El borde interno comienza en este mismo punto porque también tiene bombeo negativo. En este punto también va a tener el último punto de contacto con bombeo. Se va a mantener igual en la segunda posición. Se mantiene igual en la tercera posición. ¿Por qué? Porque necesito que lleguen ambos al mismo valor de bombeo. Uno positivo y uno negativo. Cuando ambos llegan, yo empiezo a aumentar o a disminuir de tal manera que consiga el peralte máximo en el borde externo de manera positiva y el peralte máximo en el borde interno de manera negativa. El mismo espacio que tengo con bombeo constante, con peralte constante, también lo voy a tener en este caso acá. Y así como llegué aquí, empiezo a disminuir y salgo. Entonces, aquí están cada uno de los puntos, la posición A, la posición B, la posición C, D, E, F, G y H. Esas letras solamente son para que ustedes sepan en qué momento se da el cambio de peralte. ¿Para qué son esas letras especialmente? Para usted hacer el diagrama, porque sabe que al conseguir la abscisa de cada uno de esos puntos, ya sabe en qué momento cómo va cambiando el diagrama. Los diagramas son casi iguales todos los que hacemos, entonces simplemente lo que cambia es la abscisa y el valor de peralte máximo. En este caso, tenemos la coincidencia que para estas curvas, el D es igual al punto EC y el G es igual al punto ET, que es este punto y este punto. ¿Ya? Este que está aquí. El E también es igual al CE y el punto B es igual al ET. Al ET. T, perdón. Que me borro este. No quiero, no. Este lo voy a borrar que lo escribí mal, lo escribí al revés. El último punto es. El último punto es B igual a T. Así. Listo. Entonces ahí tenemos la referencia. Así nos quedaría cualquier diagrama de curva espiralizada que sea ese. Y, como les decía, va a cambiar sobre las condiciones propias de cada curva. Acá en la parte de abajo tenemos un diagrama que aparentemente pues se ve un poquito diferente porque le hace falta este espacio de acá que teníamos constante. Aquí no hay nada que sea con un valor de peralte constante porque llegó la primera espiral
se convierte netamente en un punto y nuevamente arranca el descenso. Entonces, teóricamente, como apenas tiene dos espirales, este sería espiral, espiral. Este no tiene esa curva circular en la mitad, que es la que quedaba con peralte máximo. A estas curvas hay que hacerle un cambio o un trabajo especialmente para ellos, por lo que tienen unas condiciones diferentes a la curva con curva circular entre las espirales. Entonces, en este caso les va a quedar una tareita en la que ustedes me van a averiguar cómo hago yo para tener un espacio constante aquí en estas curvas de tal manera que el peralte máximo no se dé en un punto, sino en un espacio, en una longitud determinada. ¿Okay? Se van a llevar esa inquietud. ¿Cómo hago yo para transformar este diagrama de peralte de una curva espiral en un diagrama parecido a este, en lo que es teniendo una zona de peralte máximo? Este les va a quedar de tareita para que ustedes lo busquen para la próxima clase. Continuamos con los tipos de gráficas de curva. En este caso, el de curva circular, en el cual, miren que el diagrama es casi igual al diagrama anterior que vimos. La única diferencia es que en vez de tener los puntos de interés de una curva espiralizada, pues tenemos entonces apenas un PC y un PT. Yo les había mencionado cuando dijimos que podíamos hacer peralte en curvas circulares que se podían dar dos casos. Entonces, en este caso, este es el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? El caso que les voy a mencionar implica que toda la longitud de la curva, desde el PC hasta el PT, va a estar en peralte máximo. Ahora, ¿cómo hago entonces si yo necesito una zona para hacer la transición de peralte? Es decir, necesito una zona en la cual yo esté buscando y pueda hacer esa transición de manera gradual. ¿Dónde la coloco? ¿Dónde la pongo? ¿Cómo hago? Entonces, yo tengo que apoyarme en las zonas que están al lado de la curva, tanto al inicio como al final de la curva. En este caso sería la zona esta que está aquí antes y la zona que está acá después. ¿Ya? La zona antes y la zona después. Ahora, cuando yo digo que voy a utilizar solamente la zona exterior, estoy teniendo un factor que puede influir, y es que las curvas, todas las curvas van a hacer un desarrollo de peralte y una curva no puede empalmarse sus transiciones de peralte con otras, no se pueden traslapar, es decir, no puedo tener la transición de la curva 9 con la transición de la curva 10 en la misma zona, en las mismas abscisas, porque no se puede realizar. Cada una debe tener su espacio. ¿Qué significa? Que el valor de n y el valor de t, L sub t, ambos valores, es decir, el valor total de L sub t, todo va a estar antes del PC o todo va a estar después del PT. Va a estar antes del PC o después del PT. Y eso se va a hacer entonces una transición en recta, no se va a hacer en curva, sino en recta. De esta forma, nosotros podemos ver que si tenemos varias curvas y todas van a hacer transición por fuera, esa curva que está acá debe terminar la transición antes, de tal manera que no se traslape con la transición de acá. Si yo tengo otra curva acá, esta curva de aquí debe tener su transición de tal manera que no toque la transición del otro. No puedo diseñar curvas independientes sin tener en cuenta dónde cayó la abscisa o cómo es, no. Los diseños se hacen por tramos.
Generalmente cuando el diseñador va a hacer, no diseña una sola curva, diseña 10, 20, 30, 2, 3, 4, dependiendo la longitud del diseño. Por lo tanto, no es que yo voy a hacer lo que yo quiera y a colocar el radio que yo quiera y la longitud que yo quiera y voy a colocarlo afuera porque yo lo quiero colocar afuera sin importar si hay espacio o no hay espacio, ¿ya? Entonces yo debo contar con la topografía, los espacios disponibles de topografía para saber si mis radios pueden darse en ese terreno o no se pueden dar en ese terreno, o si me toca comprar, o si no me lo van a vender, me toca utilizar lo que hay. Entonces uno está amarrado a lo que hay realmente en campo. Lo mismo, si ya esta curva está y ya está diseñada y ya está construida, esta no puede destruir esta para poder hacer esto. Es decir, debe someterse a un proceso de salir de una curva para poder ingresar a la otra. ¿Ya? No se pueden traslapar las características de una curva con la otra. Cada una debe desarrollarse de manera independiente sin interferir una curva con otra. ¿Les quedó claro esta parte? Hola. ¿Alguno que me conteste, por favor? Por favor, alguno que conteste, si está claro, si hay alguna pregunta. Todo claro, señor. Listo. Bueno, entonces miren que esas son las condiciones que tenemos que ver. Condiciones de lo que hay antes, de lo que hay después y lo que yo tengo realmente en mi espacio. Acá también se mantiene lo mismo. Estos puntos tienen, miren que esta línea aquí es horizontal. Siempre quiero que tengan en cuenta eso, no lo olviden. Estos tres puntos que estoy señalando aquí, este y estos de salida, siempre están ubicados de manera horizontal. ¿Por qué? Porque ahí no hay ninguna modificación del bombeo. Hasta que no se llegue a este punto acá arriba, yo no puedo empezar a mover esto hacia acá abajo y este acá hacia arriba. O al revés, porque viene ya descendiendo. Este es el que va hacia arriba y este es el que va hacia abajo. Este viene hacia acá porque ya viene de salida y este viene subiendo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, cuando yo tengo bombeo positivo, es que empiezo a mover el carril interno, para que no olviden esa parte. Esta gráfica que está acá en la parte inferior, además de que quería que vieran que los diseños no es una curva, sino que es una continuidad de curva, ustedes aquí pueden apreciar que aquí está el PC, aquí está el PT y que la transición de peralte está hacia acá y que la transición de peralte está hacia acá. Tengo N, tengo L sub T, tengo L sub T y tengo N. Aquí dentro de la curva no hay nada de transición de peralte. Es decir, cuando el vehículo llega al PC, ya ahí va a desarrollar la curva circular de manera completa, es decir, con el peralte máximo. Todo esto aquí es con peralte máximo. Les repito que es el peralte máximo de esta curva, porque esta de acá puede tener un peralte máximo 1 y esta puede tener un peralte máximo 2 y esta un peralte máximo 3 y así sucesivamente. En cada curva puede haber un valor de peralte máximo. Entonces, diferenciamos entre el peralte máximo de la curva al peralte máximo de la carretera. Si nos preguntan cuál es el peralte máximo de carreteras primarias, 8%. ¿Cuál es el peralte máximo de carretera secundaria? Viene siendo 8%. ¿Cuál es el peralte de terciaria? Y ahí sí viene siendo 6%. Pero cualquiera de estas tres todas tres pueden tener un peralte del 6%. Todas tres pueden tener un peralte del 4%. Va a depender de las características, como les decía, de velocidad y de radio, para poder saber si se puede bajar una característica para que me cambie la otra. Si yo quiero disminuir el peralte, pues tengo que aumentar el radio. Si quiero disminuir el radio, aumento el peralte.
Y este que está acá, entonces este sería el caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Que vamos a tener un espacio de transición por fuera, es decir, de aquí para acá y de aquí para acá, que va a estar por fuera de la curva. ¿Por qué? Porque el PC está aquí y el PT está acá. Listo, ahí lo tenemos. Pero entonces pasa esto, que como ya no va a estar toda por fuera, hay una porción que va a quedar dentro de la curva. ¿Cuál es ese espacio? Este pedacito que va desde el PC hasta donde se consigue el peralte máximo. Este pedacito que va aquí desde el PT hasta aquí donde se consigue el peralte máximo. Entonces ya el punto D no va a ser igual al punto PC. Ya el punto E ya no va a ser igual al PT, como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque cada uno va a estar en una posición diferente. La gráfica va a permanecer, pero ya esas dos abscisas no van a coincidir. ¿Qué me pide a mí la norma? Que yo puedo jugar con los porcentajes por fuera de la curva y el porcentaje que queda dentro de la curva, pero que debo cumplir una característica. No puedo dejar de cumplirla. ¿Cuál es esa? Que si yo voy a meter un porcentaje para el desarrollo de peralte dentro de la curva, entonces significa que mínimo un tercio de la curva circular va a quedar con peralte máximo, ¿ya? Si mi longitud de la curva circular es igual a 60, entonces un tercio de 60 sería igual a 60 sobre 3. Por lo tanto, lo mínimo que yo necesito con peralte máximo son 20 metros. Mínimo. Si yo dejo 40, si yo dejo 50, si yo dejo más, pues mucho mejor para el diseño, porque entre más longitud de la curva circular tenga peralte máximo, pues más fácil va a ser para el conductor tomar esa curva. Lo importante es que sea mayor que 20 metros, que no es otra cosa que L tercios. La longitud de la curva circular dividida entre 3. Es lo que yo debo tener en cuenta. Y miremos el diagrama. Miren que empieza lo mismo. Empieza en menos B. Empieza en menos B. Sigue en 0. Más B. Peralte máximo. Aquí es donde yo le decía la diferencia. Antes, este último punto coincidía con el PC. Luego acá tenemos peralte constante. Miren que nuevamente PT está por fuera. Acá tenemos bombeo positivo. Entonces tendríamos 0 y tendríamos menos B. Aquí entonces el punto de PC quedaría aquí y el punto de PT quedaría acá. Si se dan cuenta, el diagrama como tal, si ustedes miran la figura, es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que este punto PC con el último punto de la transición no van a coincidir, pero usted puede calcular la abscisa en cualquier momento. No les he hablado de los porcentajes. Los porcentajes para tener una parte dentro de la curva o por fuera de la curva son variables. Quedan sujetos a la decisión del diseñador. Sin embargo, se conservan varias recomendaciones que son los más utilizados. El más recomendado es 70-30, pero podemos tener 75-25, 80-20, 60-40. Siempre el mayor valor va a estar por fuera, el 60 por fuera, el 40 por dentro. Siempre el mayor valor por fuera. Ya ustedes miran, de acuerdo a los espacios, de acuerdo a la necesidad, cuál porcentaje sería el más conveniente que ustedes tendrían que utilizar para que entre curvas no haya un traslapo de información. Es decir, que en unas abscisas de un
de una transición de una curva coincidan con las abscisas de transición de la otra curva que le sigue. Preguntas hasta acá, que vamos a pasar al ejercicio. Ninguna. Todo claro, profe. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos este diagrama aquí, que es un diagrama tridimensional que nos muestra, vamos a acercarlo un poquito más, que sea más claro. Miren este diagrama, miren que este diagrama nos sirve mucho porque nos va diciendo cómo empieza en la posición A. La posición A tiene bombeo, es una posición, es el último punto de la recta que viene con bombeo. Miren que acá ya entonces empieza, aquí hay una línea horizontal, es decir, aquí se aplana, aquí ya no tenemos este triángulo que está aquí, sino una línea horizontal. Acá ya empezamos a tener un punto elevado, ya se empieza más a separar de, aquí lo tenemos aquí, empieza acá, mira acá y acá. Miren cómo va lentamente, de manera progresiva, la separación de la calzada, es decir, ya aquí todo lo que se ha levantado, ¿ya? Y ustedes pueden ver que estaba acá en la parte de abajo, estaba en un bombeo negativo y ya aquí tridimensionalmente podríamos asumir que ese carril ya está con el borde totalmente elevado. Entonces, cuando ya entra aquí, toda esta parte de aquí tiene el borde elevado. Toda esta parte de aquí tiene el borde elevado. ¿Por qué? Porque tiene peralte máximo. Esto aquí es peralte máximo. Independientemente de que estemos hablando de cualquier curva, vamos a tener un peralte máximo y siempre vamos a tener una zona constante. Donde está ese peralte máximo, el peralte permanece constante. Miren que el único diagrama que vimos que no tenía esa zona constante fue el de espiral. Pero ya de entrada les estoy diciendo que ese diagrama, a pesar de que teóricamente empieza así, él se le hace una modificación porque todo diseño de peralte debe garantizar una zona de peralte constante. Entonces, esta zona es muy importante, especialmente para las curvas circulares, teniendo en cuenta que son las curvas con menor categoría. De todas maneras, ya las curvas espiralizadas tienen, además del elemento circular, tienen dos espirales, una a la entrada y otra a la salida. Y habíamos dicho que se hace para que el conductor tome un mejor recorrido, se acomode más a la curva, que el desplazamiento sea lo más cercano al diseño de la curva y todo lo que habíamos hablado cuando vimos curva espiralizada. Entonces acá también nosotros necesitamos que esos elementos que son los más sencillos, como el caso de las curvas circulares, pues la idea es que de gran medida la mayoría de las curvas pues se desarrollan en lo posible, si no afectan los espacios y todo, se desarrolla en la transición por fuera de la curva. ¿Para qué? Para garantizar que toda la curva circular vaya con peralte máximo. Si no es así, ya sabemos que debemos garantizar esta condición, que mínimo debemos tener, decir que mayor o igual la longitud con peralte máximo debe ser mayor o igual que L tercio. Si miramos esta gráfica, es una gráfica que está hecha nos dan aquí una recomendación, como yo les había dicho, de esos rangos de porcentajes por dentro y por fuera. Miren que habla que puede ir de 0.6 a 0.8. Es la recomendación de que tengas por fuera 0.6 hasta 0.8. Es decir, que ya más de ahí pues no nos recomienda. O sacar toda esa cantidad y dejarlo como en el caso anterior, que todo el peralte quedaba por fuera. Todo el peralte quedaba por fuera. Eso también puede ser una forma de desarrollarlo. Y sería la forma más conveniente, porque en ese caso garantizamos que desde el PC hasta el PT haya una seguridad al momento de transitar. Pero si no hay esos espacios, pues tenemos que jugar con un tercio dentro de la curva
circular y manejar los porcentajes que, como les he venido diciendo, quedan a criterio del diseñador. Solamente hay unas recomendaciones, hay varios libros, varios autores. Si se dan cuenta en este diagrama de acá, acá no hablan ni siquiera del porcentaje como tal, sino que te dicen 2/3 y 1/3, es decir, mínimo el 1/3 y 2/3 por fuera. Pero ya acá de manera numérica nos hablan que mínimo 0.6 y máximo 0.8 cuando se hace este proceso. ¿Cómo sé yo que he terminado yo mi diseño de peralte? En el diseño de peralte yo tengo que seguir las recomendaciones y es que primero debo analizar la curva que estoy trabajando, es decir, debo saber si el peralte que voy a diseñar es para una curva circular o para una curva espiralizada. Segundo, si es circular, debo entonces mirar si lo voy a hacer todo por fuera o una parte por dentro y una parte por fuera. Si es espiralizada, debo tener en cuenta entonces si la espiral que yo tengo la voy a utilizar toda para peralte o solamente una parte para peralte, porque ya ahí cambiaría la posición de un punto, lo demás no cambiaría. Entonces son las consideraciones que vamos a tener en cuenta en cualquiera de los casos que se nos puedan presentar. Bueno, entonces vamos a mirar este ejercicio. Este ejercicio nos dice que diseñemos una curva, el peralte de una curva derecha. Esa curva va a estar en una carretera secundaria, es decir, que ya entonces, si es carretera secundaria, ¿quién me dice cuál sería el peralte máximo de esta curva? ¿Cuál 8%, señor. 8%, muy bien, 8%. Todavía no sabemos si, porque aquí no nos dan, aquí no se ve ningún dato de peralte. Ese sería el máximo por el tipo de carretera. Ahora tenemos que buscar el máximo de acuerdo a las condiciones que están aquí. Entonces, miren que nos dicen que esa curva va a tener un radio de 113 metros y que la velocidad es de 60 kilómetros por hora. Nos dan una información de la longitud de la curva que es 95,75 metros y nos dan la abscisa del PT que es igual a K0 más 465.32. Entonces, en esa parte tendríamos que mirar varias cosas antes de meternos con los últimos dos datos, porque estos ya nos sirven es para la parte final de peralte. Estos iniciales nos sirven para hallar el peralte como tal y la longitud de transición. Estos dos últimos, ustedes saben que en una carretera, imagínense cuando ustedes van, tenemos pendientes longitudinales. Las pendientes longitudinales son aquellas que se producen a lo largo del sentido del recorrido de la carretera, es decir, en el sentido como el vehículo va tomando la trayectoria. Por eso se llama longitudinal, porque es a lo largo de toda su longitud. En este caso nos están diciendo que esa pendiente longitudinal es ascendente. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que es de más 3%. ¿Por qué debemos tener en cuenta eso? Porque las carreteras no son totalmente horizontales. Siempre van a haber periodos de bajada, periodos de subida, y así se va dando para poder llegar de un punto a otro. Aumentan, disminuyen las pensiones. Llega un momento que puede ser muy horizontal, pero generalmente vamos a tener pendientes. ¿Por qué? Porque no podemos tener diseños totalmente horizontales. Solamente en situaciones específicas de ciertos diseños que son a nivel urbano son los que implican que la zona esté más o menos alineada con cero pendiente, pero esos son unos casos específicos que no implicarían tocarlos en esta asignatura en este momento al grado de pregrado. Nosotros acá vamos a trabajar las carreteras sencillas y especialmente las rurales, en donde vamos a tener pendientes positivas, pendientes negativas.
Y con estas pendientes vamos a hallar entonces la cota. Aquí nos dan la cota en el K0 más 00. Esta cota, yo les dije al grupo de la mañana que tuvieran en cuenta que aunque ahí no lo diga, las cotas cuando uno las da, cuando la topografía te entrega el perfil y las cotas, esas cotas generalmente son del eje. Algunas veces se coge eje, borde derecho, borde izquierdo y todos los lados, pero cuando la cartera está hecha solamente con la primera cota, la cota que usted está entregando es la cota del eje, es decir, de la mitad de la vía. Hay un carril a la izquierda, un carril a la izquierda y un carril a la derecha. Esto ya sería entonces para hallar todas las cotas de la carretera. Pero esa es la última parte de el diseño como tal. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy nosotros? Nos vamos a enfocar entonces en poder determinar cuáles son los elementos que conforman la longitud de transición como tal, es decir, el L sub T, el que está conformado por N y por L sub T. Aquí tenemos varios datos. Tengamos en cuenta este primero, el radio y la velocidad. La velocidad específica siempre es un factor predominante en lo que usted va a hacer. ¿Por qué? Porque esta es la velocidad que el vehículo para la cual usted va a diseñar la curva, es decir, es la velocidad que él podría tomar en cierto momento. Un momentico que parece que llegó un compañero, vamos a darle entrada, Adrián. Bueno, entonces, esa velocidad específica es muy importante porque en ella nos apoyamos para una infinidad de los otros elementos. En este caso, si yo mirara apenas la velocidad específica y yo me fuera a esta tabla que tengo aquí, que fue la misma que les mostré ahora rato, entonces yo tengo velocidad de 60, ¿cierto? Yo aquí puedo saber los distintos radios que tengo con los distintos peraltes que puedo encontrar. Ahora, si yo me voy para esta carretera y yo quiero saber cuál es el mínimo radio con el que yo puedo diseñar, yo me voy a la parte inferior y encuentro que el radio mínimo es 113. Si yo lo comparo con lo que me dieron aquí, me dijeron velocidad de 60 y radio mínimo de 113. Como me están dando ese radio, el más pequeño que se puede, enseguida, hasta sin mirar más datos, yo tengo que decir que debo utilizar mi peralte, va a ser igual a este valor que está aquí. ¿Por qué? Porque estoy utilizando R mínimo. Cuando estoy utilizando R mínimo o radio mínimo, entonces el peralte es máximo. Si el radio hubiera sido mayor, pues yo hubiera tenido entonces un valor diferente de peralte. Entonces ya queda definido que para nuestro ejercicio tenemos que la velocidad 60, radio 113 y el peralte con el que vamos a trabajar es el máximo posible, es decir, 8%. Aquí nos dan otros dos datos adicionales que serían el L sub C y el PT. El L sub C y el PT, ¿qué me permitirían hallar? ¿Qué puedo hallar yo con esos datos? ¿Quién me dice? ¿Qué podría yo hallar con esos datos? ¿Para qué creen ustedes que me dieron eso? ¿Qué me dice? Podría hallar el PC. ¿Cómo hallarías tú el PC en ese caso? Listo, vamos a hacerlo. ¿Cuánto nos daría el valor del PC? Vamos a hacerlo aquí enseguida. PC, ya yo lo tengo hallado, pero igual quiero que ustedes vayan viendo, no solamente es entregarles el ejercicio, sino que ustedes también lo desarrollen. Vamos, ¿cuánto sería el abscisa del PC? K0 más 465.32 menos la longitud de la curva. Ajá, ¿cuánto te da?
yo le entregué un par y ese es el nuevo. ¿Cuánto les da? 465,32 menos 95,75. .57. ¿Cuánto? K0 más 369,57. así. Vamos a ver. 57. Ah, 57. Te escuché 7. Bueno, ahí está. Vamos a ver cuánto dio. Así está bien. Listo. Entonces ya lo tenemos ahí. Miren que estos datos que nos dan aquí nos van a servir para hallar ese PC. Bueno, entonces miramos qué nos piden, porque hay unas condiciones que están abajo del ejercicio que debemos cumplir, porque todos los ejercicios pues no se resuelven de la misma forma, y si nos dicen unas orientaciones hay que seguirlas al pie de la letra. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, de acuerdo a los datos, calcular el peralte en todas las abscisas de la curva, teniendo en cuenta la cuerda unidad y realizando la transición por fuera de la curva. ¿Cuál sería la cuerda unidad? ¿Quién me dice? Como el radio es mayor de 100, no se toma mayor la de 10, ¿eh? La de 10, está bien. Y miren que aquí haríamos, si ya ustedes hicieron el cálculo de la curva circular con 100, pues la idea es que, como les decía, tengan en cuenta eso y todos los datos que ya tienen para cada abscisa cada 10 sean complementadas también con los datos de peralte cada 10, ¿ya? Para que sean compatibles con la información que viene del diseño de la curva. Entonces, no tendríamos que pensar, porque como ya tenemos la curva diseñada, pues podríamos seguir trabajando con la misma cuerda con la que se diseñó, ya sea la curva circular, la curva espiralizada o curva compuesta, dependiendo del caso. Lo otro que nos dicen es que realicemos la transición por fuera de la curva. ¿Quién me dice qué significa eso? Que no tiene que estar antes del PC, creo. Bueno, entonces, efectivo. Efectivamente, cuando nos hablan de transición por fuera de la curva, estamos hablando que toda la curva circular va a tener peralte máximo. Es decir, que ahí en esta curva sí se va a poder desarrollar, porque no mantenemos todos los espacios para poder realizar el L sub T y el N por fuera de la curva sin interferir con las curvas que están antes y después. ¿Qué más nos dice esto? Dice diseñar con el valor entero múltiplo de 10 más próximo al valor mínimo de LT. Diseñar con el valor entero múltiplo de 10 más próximo al valor mínimo de LT. Entonces, vamos a empezar a diseñar, y cuando ya tengamos el valor mínimo de LT, entonces miramos y buscamos cuál va a ser ese entero múltiplo. Bueno, entonces ya sabemos, aquí nuevamente volvemos, que con una velocidad de 60 nos da un radio mínimo de 113, por lo tanto, nuestro peralte, de acuerdo a la tabla, es 8%. Si no hubiera estado aquí, ¿qué tocaba? Interpolar. Eso ya no habría problema con esa situación. Ya, es un cálculo adicional, pero es un cálculo pues, que no genera tanta fórmula ni tanta diferencia en cálculos con respecto a lo que de pronto otras fórmulas más complicadas. Este simplemente sería mirar
el valor exacto que caería dentro del rango que estuviera determinado. En este caso, es solamente que estaríamos hablando de valores mínimos, por lo tanto, el peralte es máximo. Ahora sí, tendríamos entonces nosotros que buscar cuál es el valor de L sub T y de N. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber cuál es la longitud de transición que necesito para esta curva para poder desarrollar un peralte del 8%, teniendo en cuenta una velocidad de 60 y teniendo en cuenta también que estamos trabajando con un radio mínimo. Las tres opciones son compatibles y debo tenerlas en cuenta en cada circunstancia. Para esto, yo me voy a las fórmulas de cada una de las dos expresiones, tanto la de LT como la de N. ¿Qué me dice la fórmula de LT? Que yo necesito el ancho del carril, multiplicarlo por E, y que además de eso puedo dividirlo entre el valor de M. Ese sería LT. Y el N sería igual a esta parte que está acá abajo, que sería B por LT sobre E. ¿Cómo hago yo para hallar ese porcentaje, ese rango entre los cuales yo voy a desarrollar el mínimo y el máximo, entre los cuales yo voy a desarrollar el peralte? Pues utilizamos esta fórmula que ya la conocemos, ya la hemos trabajado con la tablita de M. En la tablita de M, para velocidad de 60 kilómetros por hora, yo puedo encontrar entonces que el M máximo es igual a 0.6% y que el M mínimo es igual a 0.1 por el carril. Entonces, en este caso, el carril es de 3.65 porque la calzada es de 7.3 con las características que tenemos. Yo les había dicho al principio que ya debemos tener unas tablas con las cuales vamos a trabajar. En este caso, miraremos el listado de las que se necesitan para empezar a aplicar peralte. Esta es una sola tabla, es decir, el M mínimo y el M máximo están en una tabla. Las de peralte son dos. Tenemos la tabla de peralte para carreteras primarias y secundarias y tenemos la tabla para carreteras terciarias. La de calzada es una sola fórmula, una sola tabla. Y la de bombeo es otra tabla. Es decir, que aquí, para este mismo ejercicio, ustedes van a trabajar con 4 tablas diferentes. Lo único que tienen que hacer es que, de acuerdo a lo que les pida cada tabla, pues ingresar el dato, que ya lo tienen. Generalmente te piden velocidad y radio, y con eso puedes obtener las características. Además de eso, que en la calzada, pues te piden también el tipo de carretera, que en este caso te dijeron, acá en los datos tenemos que es una carretera secundaria. Entonces ahí tendríamos todos los datos apenas para ingresar y es la recopilación de información que está aquí. M máximo 0.6%, M mínimo 0.365%, peralte es del 8%, calzada de 7.3, lo que indicaría entonces que el carril es la mitad. 7.3 entre 2 es igual a 3.65 y en este caso hay un bombeo normal, que es el más usado, que es el del 2%. No necesariamente tiene que ser siempre el mismo bombeo. Por eso es que deben tener la tabla, porque si las condiciones de la superficie cambian, podemos también estar cambiando los bombeos. Pero este es el más regular para una carretera en condiciones normales, generalmente asfaltada o con concreto. Este sería el que más se utiliza, el valor de 2%. Entonces, como ya tengo M máximo, M mínimo, que son los que necesito en la fórmula, ya tengo peralte y tengo carril, lo que tengo que hacer ahora es entonces reemplazar. Vamos a reemplazar estos datos en la fórmula de L sub T. Vamos a reemplazar, como carril y peralte no cambian,
vamos a reemplazar de primera medida por el valor de M máximo, es decir, el que corresponde a 0.6%. Vamos a hacerlo y me avisan cuánto les da. Aunque ahí ya tienen el valor, yo quiero que ustedes verifiquen para que vayan haciendo el ejercicio conmigo. Entonces reemplacen carril es 365, peralte es 8% y M máximo es 0.6. Me confirman cuando alguno lo haya realizado. 48.67. Bueno, Están así. El otro lado aquí está. listo. Entonces, miremos que fueron dos valores. Aquí está 48.67 que fue metiendo M máximo. M máximo. Y tenemos entonces L máximo que fue metiendo el valor de M mínimo. Como pueden observar, los resultados que obtenemos de LT son contrarios al valor del M. Si el M es máximo, el LT que hallamos es el LT mínimo. Y si el M es mínimo, el LT hallado es el máximo. Entonces, ahí podemos ver que siempre van a estar contrarios. Cuando hicimos los cálculos de longitud de espiral, recuerden que como necesitábamos el LT mínimo, porque siempre decíamos que comparábamos los LT mínimos, entonces en ese caso recuerden que utilizábamos era el M máximo y que decíamos que íbamos a utilizar el M mínimo acá en peralte porque acá sí necesitábamos hacer referencia de eso. Acá ya íbamos a definir unas características de acuerdo a ese M mínimo porque me daba mi longitud de transición máxima. Cuando digo que es la longitud de transición máxima, significa que no puedo tener una longitud de transición por encima de ese valor. Si ahí dice que la LT es 80, significa que yo no puedo realizar la longitud de transición con 100 metros, porque ya me estaría pasando en 20 metros adicionales. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si yo tuviera, en el caso de una espiral de 100, por ejemplo, y tengo esta L sub T de 80, que es la máxima, ¿ya? Porque como ya tengo una espiral más grande, uno toma el valor máximo, 80. Pero como tengo 80 y solamente es una parte de la espiral, ¿cuánto me está sobrando? Me están sobrando 20 metros. Esos 20 metros de la espiral que me están sobrando, yo tengo que hacerlos con peralte máximo. Es decir, que es una distancia que se suma a la curva circular con peralte máximo. Es decir, que la curva espiralizada va a quedar con más longitud con peralte máximo. Entonces, ese es el cambio. Si LT de la curva espiralizada es igual a LE, entonces la distancia no tendría ningún cambio porque las dos longitudes coinciden. Ya, entonces toda la espiral sería utilizada para hacer la longitud de transición. Bueno, entonces tendríamos ya LT. ¿Qué nos queda faltando? Porque recuerden que nosotros tenemos dos valores para poder hallar el LT total. Ya tenemos el primero de ellos, que es la longitud de transición, pero nos haría falta el N. El N es la formulita que tengo aquí encerrada en rojo, que me dice que N es igual a B por LT sobre E. ¿De qué necesito? B. ¿Cuánto es el bombeo? Tenemos que es del 2%. ¿Cuánto es LT? No sabemos todavía porque no lo hemos calculado, ¿cierto? Ya tenemos un LT mínimo y ya tenemos un LT máximo, pero no hemos escogido el LT de diseño. Este simplemente es el rango que nos da teóricamente los datos.
pero yo como diseñadora tengo que escoger mi LT de diseño. Entonces, antes de hallar el valor de n, yo debo tener el LT de diseño. Ahora sí es bueno mirar el dato que nos habían dado al principio, entonces por eso me voy a retroceder. Vamos a mirarlo con calma. Nos dice diseñar con el valor entero múltiplo de 10, miren que más próximo al valor ¿cuál? Al mínimo ¿de qué? De L sub T. ¿Ya? Debo diseñar con el valor entero múltiplo de 10 más próximo al valor mínimo de L sub T. Que no es otra cosa que te están diciendo que no vas a diseñar ni con el mínimo ni con el máximo, sino con un valor entero. Si vemos los dos resultados que nos dio, miren que nos dieron números decimales, 48,67. Y este sí quedó entero, este es el valor máximo. Pero no nos están pidiendo el valor máximo, nos están pidiendo el entero múltiplo de 10 más próximo a cuál valor, a 48,67. ¿Quién me dice cuál sería el entero múltiplo de 10 más cercano a este valor? 50. 50. 50 metros. ¿Ya? Porque 49, yo podría aproximarlo a 49, pero 49 no es múltiplo de 10. Entonces miren que a veces, eso a veces les pasa en los parciales, a veces yo he colocado una indicación parecida y vienen, lo cierran a 49 o colocan 55 o cogen otros valores y no tienen en cuenta la recomendación. Entonces te están diciendo, acérquelo al valor entero múltiplo de 10 más cercano a 48 y ese valor corresponde a 50. Por eso, aquí abajo encontramos que LT de diseño, miren que ya no es mínima ni máxima, sino la que yo escogí ya para trabajar es de 50 metros. Aquí debemos tener en cuenta algo. Recuerden que yo les di dos fórmulas de N. Hay dos fórmulas de N. Entonces, estas fórmulas de N implican que yo tenga diferentes elementos a considerar. Entonces, en este caso, tengo que para esta fórmula que está expresada aquí, yo necesito solamente bombeo, que ya lo tengo, 2%, LT, que ya lo tengo, que sería 50%, y peralte, que también lo tengo de la tabla, que sería 8%. Vamos a reemplazar en esa tabla y hallamos el valor de N. $12.5. 12.5. Ya tendríamos entonces esa parte. Bueno, entonces vamos a hacer un chequeo. Este es el que tenemos acá. Vamos a hacer un chequeo final. Aquí lo tenemos apenas con esta fórmula. Van a anotarse ahí en su cuaderno este valor que es el del M. Todavía no lo hemos calculado. Vamos a calcularlo primero. Miren que aquí aparece un término que está llamado como M recalculado. ¿Por qué creen ustedes que hay un término que se llama así, M recalculado? ¿Para qué por qué tendría yo que recalcularlo? ¿Quién me dice? ¿Quién se le ocurre algo? Por el valor del LT. Sí, pues recomendado. Claro, exactamente. Como yo escogí un LT de diseño que no es ni el mínimo ni es el máximo, es decir, que no es ninguno de estos, yo no puedo trabajar con estos M. ¿Por qué? Porque estos valores, ¿de dónde salieron? De haber trabajado con M máximo y como M mínimo. Ellos son proporcionales. Como escogí un valor intermedio entre los dos, yo debo buscar entonces un valor que esté acorde a ese LT que yo escogí. Entonces anoten por ahí ese valor que es 0,584. Anótenlo. ¿Ya lo tienen? Ese no se utiliza para la otra fórmula, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ya con esta fórmula nos dio
12,5. Yo les había dicho que ambas fórmulas nos tenían que dar el mismo resultado. Entonces yo me voy a ir acá atrás donde están las fórmulas. Es el carril por el bombeo sobre MC. Entonces, pero deja que lo miren todos, porque de pronto todos no lo tienen a la mano. Entonces es más fácil que ellos los vean, que es la misma fórmula de M. Está en la diapositiva 16 en eso. Aquí está. Entonces aquí la tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el carril? 3.65. ¿Cuánto vale el bombeo? 2%. 2%. ¿Y cuánto vale M? Este fue recalculado. 0. Es recalculado. Punto 584. Y les deben estar dando el mismo resultado de 12.5, que era el que nos había dado con la fórmula. Sí me dio, señor. Listo. Entonces miren lo que aquí acabamos de comprobar, que independientemente si utilizamos esta fórmula, esta que está aquí, o esta que está acá abajo, con cualquiera de las dos nos tiene que dar el mismo resultado. Simplemente que si voy a utilizar la de arriba y yo escogí un LT que no es ni el máximo ni el mínimo, obligatoriamente yo tengo que hallar un M recalculado. ¿Por qué? Porque escogí un valor que está intermedio. En este caso, nuestro valor fue de 50 y ese valor de 50 me hace a mí que yo tenga un M recalculado de 0.584. ¿Ya? Pero con ambas nos dio que N es 12.5. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la longitud de transición total? La suma no, sino de las dos. Del LT más el N. Exactamente, sería la suma de las dos. ¿Cuánto daría la suma de L sub T más N? 62. ¿Cuánto? 62.5 metros. 62.5. Listo. Entonces ya tenemos cuánto vale L sub T. LT, perdón, porque L sub T es el que vale 50. LT vale 62.5. Teniendo eso, ya yo sé cuál va a ser la distancia que yo voy a utilizar para hacer la transición. ¿Qué podría yo hacer? Yo podría hacer la gráfica, pero teniendo en cuenta si ya encuentro cada uno de los puntos, que es lo que vamos a hacer inmediatamente. Enseguida vamos a mirar cómo hacemos para hallar los puntos A, B, C, D, todos los puntos donde hay un cambio de peralte o de inclinación en el carril para que se pueda dar el diagrama de peralte. Al principio ya nosotros habíamos hallado este PC. Entonces el PC es igual a K0 más 369.57. Y el PT nos lo habían entregado. Entonces, con esas dos abscisas, yo siempre les he dicho que por lo menos debemos conocer una abscisa que esté amarrada a los datos. No necesariamente nos tienen que dar toda la cartera de todas las. Ya yo sé si tengo el PT, como en este caso, y tengo la longitud de la curva circular, hallamos el PC. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Seguidamente vamos a hallar los puntos de cambio de peralte. Es decir, estos puntos que están acá en la parte de A, B, C, D, E, F, G y H. Miren que la gráfica me muestra una curva circular que tiene la transición de peralte por fuera de la curva circular. ¿Por qué? Porque mi N y mi LT está antes del PC y mi LT y N está después de mi PT. ¿Cierto? Ahí tendríamos esa parte. Ahí estamos cumpliendo porque nos dijeron que nuestro diseño de peralte debe ser por fuera de la curva. Debe ser por fuera de la curva. Bueno, entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es hallar las abscisas.
vamos a hallar las abscisas. Entonces, el primer punto, este punto, el punto A, donde tenemos el último, sería el punto donde tenemos el último punto de bombeo normal, porque venimos en recta y ese sería el último punto donde la calzada tiene bombeo normal. En ese punto, ¿cómo harían ustedes para hallarlo si solamente conocen PC y PT? ¿Quién me dice? Profe, la longitud del PC le resto la longitud total. Si yo tengo esta longitud de PC, que es este punto de aquí, ya yo con esta abscisa, lógicamente, ya la conozco y esta abscisa también la conozco. ¿Por qué? Porque esta me la dieron, la abscisa del punto D corresponde a la abscisa del punto PT y esta abscisa me la entregó el ejercicio. Y la abscisa del PC fue la que hallamos con la recta y correspondería entonces al punto D. Solamente tocaría hallar estos 3 puntos a la izquierda y estos 3 puntos a la derecha. Ahora, así como ha dicho el joven, si yo conozco esta abscisa y le resto LT, es decir, la longitud total, que sería la sumatoria de L sub T más N, que en nuestro caso es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da L total? ¿Cuánto fue que nos dijo? Recuerden que es sumar 50 32.5 más 12.5. Entonces, eso nos daría 62.5. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A PC, que ya la conocemos, miren que esta es la abscisa, a la abscisa K0 más 369.57, le restamos, porque vamos hacia atrás, recuerden que las abscisas que están hacia atrás son menores, le restamos LT. Revisen cuánto les da. Revisen cuánto les da. 307.07 metros. Aquí entonces tendríamos que nos daría 307.07 metros. Entonces tendríamos ya la abscisa de este punto. Ahora me hacen falta 2 abscisas. Vamos a hallar primero la abscisa del punto B, es decir, que ya esta abscisa de A la tendríamos que sería 307.07. ¿Cómo haría yo para hallar la abscisa? Le sumo el N, señor. ¿Cómo? Le sumo el N. Le sumas N, perfecto, claro que Hay sí. dos formas. ¿Por qué? Hay Porque dos formas. si yo estoy aquí en A y ya yo sé que la distancia entre A y B es la longitud de aplanamiento, es decir, N, ¿qué hago yo? Ya yo tengo cuánto vale N, ya yo sé que vale 12.5, entonces a 307.07 vamos a súmenle 12.5. 319.57, señor. 319.57. Lógicamente lo que dijo uno de los compañeros es cierto. No necesariamente todos ustedes, 60 estudiantes, tienen que hallar las abscisas de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de hacerlo. Yo puedo sumar, restar, poner varias formas de hacerlo dependiendo desde dónde lo haga. ¿Quién me dice otra forma de hallar la abscisa de B sin haber hecho el procedimiento con el que hallamos ahora mismo esa abscisa? ¿Cuál otro procedimiento podría tener yo? El PC menos la longitud de transición. Claro que sí. Miren que aquí tenemos PC y la distancia que hay desde este punto hasta aquí es igual a L sub T. Por lo tanto, si yo cojo el PC que es 369.57 y le resto los 50, me da entonces 319.57. Entonces miren que ya cada uno al momento de hacer esas abscisas toma el camino que le parezca más fácil. Y así ya está en A y le suma N, perfecto. Si lo quiere hacer todo desde PC, también lo puede hacer y le va a dar la misma respuesta. Pero entonces uno trata como de ir amarrando, lo que a ustedes les quede más fácil, ir amarrando el que ya tienes con ciertos datos o
o el dato inicial y le sumando y restando las opciones que tenga. Por ejemplo, si yo quisiera hallar desde PC la abscisa, ya con esto tendríamos entonces la abscisa de B, ¿cierto? Me falta la abscisa de C. ¿Cómo lo haría yo desde PC? ¿Quién me dice? Yo quiero hallar C, pero desde la abscisa de PC.